Señores académicos, me hacéis el honor de pedirme que presente a la academia un informe sobre mi simiesca vida anterior. En ese sentido no puedo desgraciadamente complaceros, pues casi cinco años ya me separan de la simiedad. Ese espacio puede parecer corto si se le mide con un reloj en la mano, pero es interminablemente largo cuando, como yo, se ha galopado a través de él, acompañado solo en parte por consejos, aplausos y música de orquesta, aunque en realidad solo. Pues todo el acompañamiento estaba para mejor conservar la imagen del otro lado de la barrera, de haberme aferrado a mis orígenes, a mis recuerdos de juventud. Me hubiera sido imposible cumplir lo que he cumplido. La borrasca que viniendo desde mi pasado soplaba detrás mía se ha ido calmando y es tan solo hoy una leve brisa que me refresca los talones. Y el agujero lejano a través del cual ésta me llega y por el cual llegué yo un día se ha achicado tanto que de tener fuerzas y voluntad para volver corriendo hasta él tendría que desollarme vivo si quisiera atravesarlo. Hablando con franqueza, vuestra simiedad, señores míos, en tanto que tengáis algo similar en vuestro pasado, no podría estar más lejana de vosotros que lo que de mí está la mía. Aunque, si bien le refresca los talones a todo el que pisa sobre la tierra, desde el pequeño chimpancé al gran Aquiles. Pero pese a todo, en un sentido limitadísimo, podré quizá contestar a vuestras preguntas, cosa que hago con gran placer. Lo primero que aprendí fue estrechar la mano a modo de convenio solemne. Estrechar la mano da testimonio de franqueza. Pueda hoy, al estar en el apogeo de mi carrera, agregar a este primer apretón de manos la palabra franca. Pero ello no aportará nada esencialmente nuevo a la academia y quedaré muy por debajo de lo que se me pide, pero que ni con la mejor voluntad puedo decir. De todas maneras, con estas palabras expondré la línea directa por la cual un simio se integró en el mundo de los hombres. Conste que ni las insignificancias siguientes podría contaros si no estuviese convencido totalmente de mí y si mi reputación no se hubiera reafirmado de manera incontestable en todos los grandes teatros de variedades y en los grandes medios de comunicación de masas. Soy oriundo de la Costa de Oro. Y para saber cómo fui capturado dependo de informes ajenos. Una expedición de la firma Hagenbeck, con cuyo jefe, por otra parte, luego no he vaciado yo pocas botellas de vino tinto,
expedición de la firma Hagenbeck estaba acechada junto a la maraña que bordea el río cuando una tarde, en medio de la banda, corrí hacia el abrevadero. Hubo disparos. Fui el único que cayó herido, alcanzado por 2 tiros. Uno en la mejilla. Fue leve, pero me dejó una cicatriz pelada y roja que me valió el nombre repugnante, totalmente inexacto, y que podía haber sido inventado para cualquier otro simio, de Pedro el Rojo. Como si solo por esa mancha me diferenciara yo de cualquier otro simio, como ese otro tal Pedro que hace poco reventó y cuya reputación además era únicamente local. Esto al margen. El segundo tiro me alcanzó más abajo de la cadera. Fue grave y por su culpa aún hoy rengueo un poco. No hace mucho he leído un artículo escrito por uno de esos 10.000 sabuesos que contra mí se desahogan desde los periódicos, afirmando que mi naturaleza simiesca aún no ha sido reprimida del todo, y que como ejemplo alega que cuando recibo visitas me complazco en bajarme los pantalones para enseñar la cicatriz dejada por la bala. A ese bribón deberían de volarle uno a uno los dedos de la mano con que escribe, porque yo ya me puedo bajar los pantalones ante quien me dé la gana. Nada se encontrará allí, salvo eso, un pelaje cuidado y la cicatriz dejada por... Elijamos aquí para un fin preciso, un término preciso que no se presta a confusiones. Un injurioso tiro. No hay nada que ocultar. Si tratándose de la verdad, cualquier persona arroja de sí mismo toda clase de modales, por muy finos que estos sean. En cambio, otro sería el cantar si el escribiente en cuestión se bajase los pantalones al recibir visitas. Doy fe de su cordura, admitiendo que no lo hace. Pero por eso mismo, que me deje en paz con su casmoñería. Después de estos tiros, desperté y aquí comienzan a surgir lentamente mis recuerdos. En una jaula colocada en el entrepuente del barco Hagenbeck. No era una jaula con rejas a los 4 costados, eran más bien 3 rejas clavadas a un cajón. El cuarto costado formaba parte pues del cajón mismo, y este conjunto era demasiado bajo para permanecer en él de pie y demasiado estrecho para estar sentado. Y por eso me acurrucaba las rodillas que me temblaban sin cesar. Como probablemente no quería ver a nadie, me volví hacia las paredes del cajón, dejando que los barrotes de la jaula se incrustaran en mi espalda. Dicen que es conveniente enjaular así a los animales salvajes en sus primeros tiempos de cautiverio. Y hoy no puedo negar
que desde el punto de vista humano tienen, en efecto, razón. Como después me informaron, debía haber sido poco ruidoso y por ello dedujeron que, bien, me extinguiría muy pronto o que de sobrevivir a la crisis de los primeros tiempos sería muy apto para el amaestramiento. Sobreviví esos tiempos. Mis primeras ocupaciones en la vida nueva fueron sollozar sordamente, expurgarme hasta el dolor, lamer hasta el hastío una nuez de coco y enseñar los dientes cuando alguien se acercaba. Y en medio de todo ello, una sola noción. No hay salida. ¡No hay salida! Naturalmente hoy solo puedo expresar con palabras de hombre lo que entonces sentía como mono, y por eso mismo lo desvirtúo. Pero aunque ya no pueda captar la vieja verdad simiesca, no cabe duda de que ella está por lo menos en el sentido de mi descripción. Hasta entonces había tenido tantas salidas y ahora no me quedaba ninguna. Estaba atrapado. Aunque me hubiesen clavado, no hubiera disminuido por ello mi libertad de acción. ¿Por qué? Aunque te rasques el pellejo de entre los dedos de los pies, no encontrarías explicación. Aunque te aprietes la espalda contra los barrotes de la jaula, no encontrarías explicación. Tenía que encontrar una salida. Siempre contra las paredes de aquel cajón y a reventar inevitablemente. Pero, como a los monos en el circo Hagenbeck le corresponden las paredes del cajón, pues bien, dejé de ser mono. Esa asociación de ideas clara y hermosa debió ocurrírseme en la barriga, ya que, como de todos he sabido, los monos siempre piensan con la barriga. Puede que no se comprenda bien lo que entiendo por salida. Empleo la palabra en su sentido más cabal y común. Intencionadamente no digo libertad, no hablo de esa gran libertad hacia todos los ámbitos. Posiblemente cuando era mono la conocí. Y he visto muchos hombres que la añoran. Con la libertad, y esto lo digo al margen, uno se engaña a menudo entre los hombres, ya que si el de libertad es uno de los sentimientos más sublimes, así de sublimes son los correspondientes engaños. En los teatros de variedades, antes de salir a escena, he visto en el techo trabajar a parejas de trapecistas saltar muy alto. Ahí, junto al techo, se lanzaban, se mecían, se llevaban el uno al otro suspendidos de los pelos con los dientes y yo pensé, mira, esto es libertad para el hombre, el movimiento soberano. Ningún edificio quedaría en pie bajo las carcajadas que semejante espectáculo provocaría en la simiedad. No. Yo no quería libertad. Quería únicamente una salida. A izquierda, a derecha, a donde fuera, aunque
la salida fuera un engaño. Como la pretensión era pequeña, el engaño no sería mayor. Hoy lo veo claro. Si no hubiera tenido una tranquilidad interior en aquella época, no hubiera podido conseguir lo que conseguí. Aunque también debo decir que esa tranquilidad la tuve gracias a la tripulación. Todavía recuerdo el sonido de sus pasos que entonces resonaban en mi sopor. Eran buena gente pese a todo. Acostumbraban a hacer las cosas con extremada lentitud. Si alguno necesitaba frotarse los ojos, levantaba la mano como un peso muerto. Y sus bromas eran groseras, pero cordiales. Tenían continuamente en la boca algo que escupir y les era indiferente donde lo escupían. Sí. A sus risas se unía a veces un carraspeo que, aunque sonaba raro, no significaba nada. También se quejaban de que mis pulgas les saltaban encima. Pero no se enojaban, pues comprendían que las pulgas se multiplicaban bajo mi pelaje y que las pulgas son saltarinas, con esto se daban por satisfechos. Alguna vez, cuando estaban de asueto, se sentaban en semicírculo frente a mí y se ponían sentados o semiacostados en los cajones, fumando la pipa, hablándose apenas, gruñéndose los unos a los otros y golpeándose la rodilla a cualquier movimiento mío. Y alguno, de vez en cuando, tomaba una varita y con ella me rascaba allí donde me daba placer. Si me invitasen hoy a realizar un viaje en dicho barco, por supuesto que declinaría la invitación, pero no cabe duda de que no todos los recuerdos que me perseguirían allá en el entrepuente serían todos desagradables. La tranquilidad que obtuve en medio de esa gente me preservó de cualquier intento de fuga. Con mis dientes actuales debo de cuidarme hasta la vulgar tarea de cascar una nuez, pero en aquel entonces hubiera podido roer de lado a lado el cerrojo de la puerta y no lo hice. ¿Por qué? ¿Qué hubiese ganado con ello? Apenas me hubiese asomado la cabeza, me habían capturado de nuevo y encerrado en una jaula peor. O bien, hubiera podido huir hacia los animales salvajes que estaban frente a mí, a las serpientes gigantes que estaban allí para exhalar en su abrazo mortal el último suspiro. O de lograr deslizarme hacia el puente superior y saltado sobre la borda, habría flotado durante unos momentos sobre el océano y luego ya me habría ahogado. No. Actos suicidas todos estos. No razonaba tan humanamente entonces, pero
bajo la influencia de mi medio ambiente, actué como si hubiese razonado. En mis recuerdos no diferencio a aquella gente. Es que era tan fácil imitarlos. Sí. Era muy fácil. Escupir pude a los pocos días. Me enseñaron a escupir y nos escupíamos mutuamente. Con la diferencia de que luego yo me lamía la cara hasta dejarla limpia. Y ellos no. Pronto aprendí a fumar la pipa como un viejo. Pero durante mucho tiempo, aunque metía el dedo pulgar dentro del hornillo de la pipa, no encontré diferencia entre la pipa cargada y la pipa vacía. Venía observando desde hacía tiempo a los hombres. Siempre las mismas caras, los mismos gestos. A menudo me parecían un solo hombre, o varios, o uno solo, no lo sé. Pero esos hombres se movían sin trabas. Un algo designio comenzó a alborear en mi interior. Nadie me prometía que de llegar a ser como ellos las rejas me serían levantadas. No, pero si éstas llegan a cumplirse, aparecen justamente allí mismo, donde antes las promesas habían buscado en vano. Ahora bien, nada había en esos hombres que me atrajera mayormente. Si fuera partidario de la libertad a la cual antes aludí, hubiera preferido inevitablemente el océano a la salida que veía reflejarse en la turbia mirada de aquellos hombres. Ya había venido observándolos desde mucho antes y solo ese cúmulo de observaciones me empujó en aquella determinada dirección. Yo quería ser como ellos. En mis recuerdos no diferencio yo mucho a aquella gente, sí, pero había uno que venía siempre, de día, de noche, a las horas más diversas, y con una botella vacía me daba clases. Y no me comprendía y quería descifrar el enigma de mi ser. Se sentaba delante mía con la botella vacía, porque si algo me daba asco era la botella de aguardiente. Me repugnaba su olor. Y pasaron semanas antes de que pudiera vencer aquella repugnancia. Lo gracioso es que toda esta gente se tomó más en serio todas esas luchas internas que cualquier otra cuestión mía. Y por eso este hombre venía con la botella y me daba lecciones. Me miraba con la botella vacía, la descorchaba para ver si yo había comprendido. Confieso que yo lo miraba de una manera intensa y precipitada. Ningún maestro de hombre encontrará en el mundo entero mejor aprendiz de hombre. Cuando había descorchado la botella, se la llevaba a los labios. Yo, con los ojos, seguía el movimiento. Él asentía conmigo y la posaba en sus labios. Y yo, entusiasmado por mi paulatina comprensión, siguiaba rascándome a lo largo, a lo ancho, a donde fuera. Él, regocijado, empinaba la botella y yo, desesperado por emularlo, me hacía mis necesidades encima.
lo cual a este le regocijaba mucho más. Luego apartaba la botella de sí con un gesto enfático, volvía a acercarla hacia los labios y después, echada hacia atrás, en un gesto exageradamente pedagógico, la vaciaba de un trago. Yo, extenuado por el excesivo deseo, no podía seguirlo y permanecía colgado débilmente de la reja, mientras que él, dando por terminada la lección teórica, se frotaba con amplia sonrisa la barriga. Y entonces era cuando comenzaba el ejercicio práctico. No me había dejado ya el teórico demasiado extenuado. Sí, pero eso formaba parte, pues, de mi destino. A pesar de todo, cogía la botella que me cedían lo mejor que podía. La descorchaba con fuerzas y el lograrlo me iba dando ánimos. Y me la llevaba a la boca. Y con asco la arrojaba al suelo, con asco la arrojaba para dolor de mi maestro. Y para mayor dolor mío después no lograba reconciliarme con él, con el hecho que después de arrojar la botella, no me olvidase, eso sí, de frotarme la barriga. Así fue la lección durante mucho tiempo. Y debo decir, en honor de mi maestro, que nunca se enojó conmigo. Pero sí que de vez en cuando con la pipa encendida la acercaba a mi pelaje en algún lugar donde yo difícilmente alcanzaba hasta que éste comenzaba a arder. Pero entonces él la apagaba con su mano gigantesca y buena. No se enfadaba conmigo porque comprendía que ambos, desde el mismo bando, luchábamos contra la índole simiesca y que era yo quien llevaba la peor parte. Pero a pesar de todo, ¡qué gran triunfo luego cuando una noche, ante una gran rueda de espectadores, seguramente estaban de fiesta, sí, que sonaba un gramófono, había oficiales que paseaban entre la tripulación, y así, sin que nadie lo advirtiera, agarré una botella que alguien descuidadamente había olvidado junto a la jaula y ante el creciente asombro de la reunión descorché la botella, la llevé a mis labios y así, con los ojos revoloteando con el gaznate palpitante, la vacié de un solo trago. Entonces la arrojé, no ya como un desesperado, no, la arrojé como un artista. Y en cambio, ¿por qué? Porque algo me lo pedía, porque no podía hacer otra cosa, porque los sentidos me bullían. En ese momento rompí a gritar: ¡Hola! Con voz humana. Ese grito me hizo entrar de una vez en la comunidad de los hombres. Y su eco: escuchen, habla. Lo sentí como un beso
Repito, no me seducía imitar a los humanos, lo hacía únicamente por encontrar una salida. Y por otra parte, poco había alcanzado, pues inmediatamente después de aquel grito perdí la voz y solo pasados unos meses logré recuperarla. Pero no cabe duda de que yo por fin había encontrado mi camino. Y ya cuando llegamos a Hamburgo y me desembarcaron y me entregaron a mi primer amaestrador, advertí que ante mí se abrían dos posibilidades. Una, el zoológico, y otra, el mundo del espectáculo. Así que me dije, pon todo tu esfuerzo por entrar en el mundo del espectáculo. El zoológico no es más que otra nueva jaula. Quien entra allí no vuelve a salir jamás. Sí, y aprendí, señores míos, aprendí. Aprendí, claro que aprendí. Cuando hay que aprender, se aprende. Se aprende cuando se trata de dejar la jaula, cuando hay que encontrar una salida. Sí, se vigila uno a sí mismo y se vacera la menor resistencia. Claro, en aquel momento la índole simiesca salió con tal fuerza de mí dando volteretas que mi primer amaestrador casi se volvió loco y hubo que ingresarlo en un psiquiátrico. Afortunadamente pronto salió de allí. Y consumí varios maestros a la vez. Y cuando estuve seguro de mí mismo, cuando el futuro comenzó a sonreírme, cuando el público comenzó a seguir mis evoluciones, yo mismo elegí a los profesores. Sí, los hice sentar en 5 habitaciones consecutivas y aprendí con todos ellos saltando de una habitación a otra. ¡Oh! ¡Qué progresos! ¡Qué progresos! ¡Qué irrupción de los rayos del conocimiento en el cerebro que despierta! Sí. ¿Por qué no negarlo? Esto me hacía dichoso. Pero ya entonces no lo sobreestimaba. Y cuanto menos lo sobreestimo ahora. Con un esfuerzo que hasta hoy no ha vuelto a repetirse sobre la tierra. Llegué a tener la cultura media de un europeo. Esto puede parecer poco, pero es algo que me ayudó a encontrar esta salida y abandonar la jaula. Esta salida especial. Esta salida humana. Hay una expresión en nuestro idioma, una frase hecha que dice: escurrirse entre los matorrales. Pues bien, esto fue lo que yo hice. Me escurrí entre los matorrales. No podía hacer otra cosa, en cuanto que no podía
elegir la libertad. Con las manos en los bolsillos, la botella de vino sobre la mesa, o recostado o sentado en la mecedora, miro por la ventana. Mi empresario está sentado en la antecámara. Si toco el timbre, acude y escucha todo lo que tengo que decirle. Por la noche casi siempre hay a función y obtengo éxitos insuperables. Y si al llegar a casa, después de los banquetes, las sociedades científicas o de las gratas reuniones con amigos, es muy tarde, en casa me espera una pequeña y semi-amaestrada chimpancé, con quien a la manera simiesca lo paso muy bien. De día no quiero verla, pues tiene en su mirada la locura del animal perturbado por el amaestramiento y no puedo soportarlo. De todas formas, he logrado todo lo que me había propuesto lograr. Y no se diga ahora que el esfuerzo no mereció la pena. No es la opinión de los hombres lo que me importa. Yo solo estoy divulgando conocimientos. Solo estoy informando. También a vosotros, excelentísimos señores académicos, solo os he informado.